Si tú no crees que María, la madre de Jesús, la esposa de José, fue asunta al cielo, que ella fue recibida arriba por el poder de Dios, no puedes ir al cielo. Así dice la Iglesia Católica. No importa que la Biblia no dice nada sobre esto. No importa que los padres de la Iglesia temprana no escucharon nada acerca de este dogma. Lo que importa es que un papa hace 70 años, 1950 años después del nacimiento de Jesús, dijo en su poder infalible que este evento pasó. Nosotros estamos estudiando las doctrinas de la Iglesia Católica y específicamente estas semanas las doctrinas marianas. ¿De dónde provienen estas doctrinas? Todos nosotros sabemos que creen la Iglesia Católica, pero probablemente no hemos escuchado de dónde proviene. Es importante saber qué dice la palabra acerca de estas doctrinas. Papa Pío XII declaró en el 1 de noviembre de 1950 que María fue asunta en munificentissimus Deus y que no creer esto estás condenado. Según él, la bendita Virgen María no ascendió de su propio poder, sino fue asunta por el poder de Dios. Esta es la diferencia entre la ascensión de Cristo y la asunción de María. Hay otros en la Biblia que fueron asuntos al cielo. Abre a Génesis capítulo 5 y vamos a leer versículos 21 a 24. Muchos piensan que esto es lo que pasó a Enoc, pasó a Elías. La diferencia es que la Biblia dice que esto pasó. Aquí en Génesis 5:21 la Biblia dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Metusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Metusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Y en 2 de Reyes, capítulo 2, leemos que Dios vino para Elías. 2 de Reyes 2 y vamos a ver versículos 9 a 12. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Según Roma, la asunción de la Virgen María es una verdad revelada de Dios. Es una revelación de Dios. La Iglesia decide, según ellos, por lógica, razón y el Espíritu Santo, cuál es una revelación. Roma dice que la Iglesia creía la asunción en el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, pero no hay evidencia histórica que la Iglesia o una sola persona creía esto en la Iglesia temprana, en los primeros siglos. No hay nada escrito sobre el dogma de la asunción de la siempre Virgen María. Ludwig Ott, un teólogo católico, admitió que no hay testimonio en las Escrituras acerca de esta doctrina. Hay alusiones posibles
en algunos pasajes. Vamos a leer estas alusiones, a ver de dónde proviene en la Escritura esta doctrina. Abre al libro de Salmo 45, Salmo 45. Y vamos a leer 10 a 14. Y acuérdense, estos son los versículos que el Papa Pío XII en su Munificentissimus Deus escribió para apoyar esta doctrina. Dice, oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Esta, supuestamente, da una alusión que María fue asunta al cielo. Los otros pasajes no son mejores. Salmo 132, 8. Salmo 132, 8. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. ¿Qué tiene que ver este versículo con la Virgen María? Y vamos a Isaías capítulo 60. Isaías 60, 13. Supuestamente María es la arca. Isaías 60, 13, lo que dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. María es el santuario y está en el lugar de los pies de Dios. Y en el libro de Cantares, Cantares capítulo 3, Cantares 3. Cantares 3, 6. Y aquí dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Esta es la Virgen María. Y 4:8 en el mismo libro dice, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Y 6:9 en Cantares dice, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Hay otros versículos también, pero podemos ver lo que está pasando aquí. Ni uno de estos versículos dice que María fue asunta al cielo por el poder de Dios. Estos son algunos, no todos, de los versículos que el Papa Pío XII utilizaba para apoyar este dogma de la Iglesia Católica. Dogma significa, si tú no lo crees, no puedes ir al cielo. Otros teólogos católicos utilizan otro apoyo para decir que la Iglesia puede determinar cosas o establecer doctrinas y dogmas que no aparecen en la Escritura. Eso es muy importante. Obvio, la Iglesia Católica rechaza sola Escritura, una llamada de la Reforma. Hechos 1. Abre a Hechos 1. Y vamos a leer versículos 20 y 21. Hechos 1, versículo 20. Esto es cuando Judas murió.
Y según estos teólogos católicos, da autoridad para usar alusiones para establecer doctrinas y dogmas. Hechos capítulo 1, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y 1:20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Pedro aquí cita Salmos 69:25 y 109:8. Estos salmos no dicen nada de Judas, tampoco de los apóstoles. Estos pasajes hablan del corte de David. Sus enemigos le traicionaron. Pedro cita esta escritura para reemplazar a Judas para tener 12 apóstoles. Esto es apoyo para usar las alusiones que leímos en los Salmos, Isaías, Cantares, como apoyo para el dogma. Lo que ellos dicen, si Pedro puede citar estas escrituras en los Salmos, lo que no dice nada sobre Judas, ni los apóstoles, ni tener 12 apóstoles, el Papa también puede utilizar estos versículos en Salmos, Isaías, Cantares, para establecer la doctrina acerca de la asunción de la Virgen María. Pero Pedro era un apóstol. Nosotros no podemos utilizar las escrituras en la misma forma de los apóstoles bajo la influencia del Espíritu Santo en hablar escritura, lo que es teonustos. Dios respiró, Dios dio estas palabras al apóstol Pedro. Y sabemos eso porque aquí tenemos escritos en la escritura. Lo que dice el Papa no es teonustos. Lo que dice el Papa no es una dogma infalible. Lo que es infalible es la palabra de Dios. Aquí vemos cómo Roma puede inventar cualquier doctrina que no tiene base en la Escritura. Y esto es exactamente lo que esta iglesia ha hecho con esta doctrina acerca de la Asunción de María y todas las doctrinas marianas. Pedro, en Hechos capítulo 15, dijo de su propia autoridad que no hay que circuncidarse. Pedro hizo esto, según unos teólogos católicos, sin citar la Escritura. Esto es lo que hizo el Papa Pío XII sobre la Asunción. Otra vez vemos cómo una doctrina errónea de esta iglesia está construida sobre otra doctrina errónea. Pedro era un apóstol. Papa Pío XII no era. En el concilio, en Hechos 15, Jacobo es el jefe del concilio. Él dice en los versículos, ego crino, yo juzgo, para determinar lo que iba a pasar. Yo juzgo. Es obvio que Pedro no era el primer papa. Santiago era el jefe de este concilio. Atanasio nunca dijo que creyó en la Asunción de María. Si la Iglesia Católica va a crear una doctrina, ellos necesitan proveer la prueba para tal doctrina. No han hecho esto porque no pueden. No hay prueba de la Escritura, tampoco de la tradición, en los escritos de los padres tempranos de la Iglesia, los padres apostólicos. Ludwig Ott, teólogo católico, él admitió esto. Ott también confirma que los padres de la Iglesia tampoco creyeron esta doctrina de la Asunción de María. No hay nada en todos sus libros que da prueba de esta creencia, lo que es un dogma de la Iglesia. Entonces, ¿qué hacen los católicos? Dicen que Pedro y Jacobo establecieron un dogma en la Iglesia en Hechos 15, versículos 5 a 19, sobre la Iglesia siendo Israel, los gentiles siendo el pueblo de Dios según la profecía del profeta acerca del nuevo pacto en Amós, lo que es los gentiles siendo el pueblo de Dios. Nadie sabía esto. Ahora, vamos a leer Hechos 15, 5 a 19. Aquí, como dije, Jacobo cita al profeta Amós. Y aquí la Biblia dice,
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces, esta es la pregunta. ¿Hay que circuncidarse para ser un hijo de Dios, para entrar a su pacto, para ser un miembro de su pacto, para tener la salvación o no? Ahora, ¿se acuerda qué está pasando? Esto es el principio de la iglesia del Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés. Y cosas están cambiando. Ahora hemos entrado al nuevo pacto. Entonces, la ley es diferente. No hay que guardar todas las mismas cosas que los judíos guardaban bajo la ley de Moisés. Continuamos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, aquí estamos. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Pedro eliminó la circuncisión y según algunos teólogos católicos, Pedro no tenía un base para hacer esto. No utilizaba una escritura para esto. Él hizo la decisión para ya no obligar a los gentiles para circuncidarse. Ya no era la señal del pacto. Y según los teólogos católicos, la escritura no dice nada sobre esto. Pedro lo hizo, Pedro tomó la decisión y por eso el Papa puede tomar la decisión para establecer doctrina y dogma como hizo Papa Pío XII. Está bien, pero lo que ellos están diciendo es la verdad. Aquí Jacobo utiliza a Amós, el profeta, escritura, para establecer esta doctrina. Ahora es la restauración de lo que dice el tabernáculo de David que está caído. Israel, según estos versículos, es la iglesia. La iglesia es Israel. El tabernáculo de David caído que está ahora reestablecido, reconstruido. Es una restauración de Israel. ¿Y cómo? Los gentiles entrando la iglesia. Entonces vemos que el dispensacionalismo tampoco tiene un fundamento en la Biblia. Es una columna corrompida. No hay escritura para probar estas doctrinas acerca del dispensacionalismo, porque aquí lo que dice el Antiguo Testamento, según la interpretación del Espíritu Santo por medio de la boca de Jacobo, es los gentiles entrando a la iglesia. Este es Israel reconstruido. No es que Israel tiene un futuro en que Jesús va a reinar en medio de ellos, que David va a ser el rey en medio de todo Israel. No es así. La Escritura no dice eso. Lo que dice la Escritura,
es que el futuro de Israel es los gentiles entrando a la iglesia. La iglesia es Israel, Israel es la iglesia. Hay mucha otra prueba para esto en el Nuevo Testamento. Pero además de esto, la restauración significa que la ley ya no es igual a como era bajo el antiguo pacto. Esto es el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto las cosas cambiaron. ¿Qué dicen sobre esto? Que ya no es necesario. Ya no es necesario que los gentiles se circuncidan. Ya no es necesario que los gentiles guardan la ley de la dieta de los judíos. La ley ha cambiado. Jacobo es el obispo de Jerusalén. Y en Hechos 15, 19, él dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es mi juicio, es lo que dice Jacobo. Este es un solo tema de cual están hablando Pedro, Jacobo, Pablo y Bernabé aquí en estos versículos. Versículos 16 a 18 es una cita del Antiguo Testamento. Jacobo puede tomar un pasaje del Antiguo Testamento. Esto no es un asunto solamente acerca de la circuncisión. Se trata del Evangelio. Los judíos dijeron para ser miembro del pacto. Porque los judíos, para ellos era muy importante. Ellos veían este señal en su carne y sabían, yo pertenezco al pacto de Dios y esta es una señal. Dios separó a mi pueblo, a Israel. Entonces, para ellos era muy importante. Por eso había discusión. Estas cosas no eran claras. Es el inicio del nuevo pacto. No eran claras, hay prueba de esto, porque Pedro recibió la misma visión 3 veces antes que entendía que los gentiles ahora están limpios para entrar al pacto de Dios. Este es el nuevo pacto. Que el Evangelio se ha ido a todo el mundo por la gracia de Dios, cuando los judíos rechazaron a Jesús. En esa maldad había una bendición para todas las naciones. Otra vez, no hay nada de la asunción de María en la Escritura. Roma inventa esta doctrina. Roma dice que el magisterio de la Iglesia Católica es infalible en determinar doctrina. Roma no declara solamente lo que es la Escritura, sino también lo que es la tradición. Roma exalta a sí mismo sobre la Escritura y sobre la tradición, diciendo que nosotros somos los que determinan cuál es. Entonces vemos que la Iglesia, el magisterio, el Papa, es sobre todo, es la autoridad principal. No es sujeta a nada. Los protestantes, en cambio, estamos sujetos a la Escritura. El primer lugar donde encontramos esta doctrina de la asunción de María es en una epístola falsa que se llama El Tránsito, un pseudo-epístola de pseudo Melito. No era Melito, era alguien quien se fingía ser Melito. Era un falso Melito quien escribió. Este documento tenía gran influencia en la subida de esta doctrina. Y al fin del V siglo, el Papa condenó esta misma epístola. Y esta epístola es la primera vez que vemos esta doctrina acerca de la asunción de María. Al fin del IV siglo, autores de la Iglesia escribieron que no sabemos qué pasó con María. Es posible que se murió y fue enterrado, o que Dios lo guardó vivo, pero no sabemos. Juniper Carroll, un autor católico, admitió que no hay tradición apostólica acerca de esta doctrina. Él continúa en decir que si Roma ha declarado algo como la verdad, como esta doctrina de la asunción,
que necesitamos creer que esta doctrina siempre ha estado enseñada en la iglesia, por lo menos en una manera implícita. Esto es importante porque ahora da la razón. Piensa en esto. Si esta dogma, lo que es un dogma de la Iglesia Católica, hay que creer esto para ser un cristiano, para ser un hijo de Dios, para recibir el perdón del pecado y la vida eterna, para ir al cielo, para estar en la presencia de Jesús. Si hay que creer esto ahora, hoy en día, desde que 1950, el 1 de noviembre, pero hace 500 años, hace 1000 años, hace 1500 años, no era necesario creer este dogma para ser un hijo de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El Evangelio es diferente que era antes. La Iglesia Católica tiene otro Evangelio que lo que existía antes. Y esto es exactamente lo que está pasando aquí, porque no hay prueba en la escritura de esta doctrina, no hay prueba en la tradición de esta doctrina. El hecho es que este no era un dogma antes. Papa Pío XII añadió al Evangelio de su propia autoridad y no de la autoridad de las escrituras. Agustín, él no dijo nada sobre la asunción de María. Por eso sabemos que la Iglesia Católica de hoy no es la Iglesia de los apóstoles. No es la Iglesia de los padres tempranos, los padres apostólicos. Es una iglesia diferente. No es la iglesia de Pedro, Jacobo, Pablo, Bernabé, Ignacio, Atanasio, Jerónimo, ni de Agustín. Eso es lo que ellos nos dicen. Nosotros tenemos la iglesia de los apóstoles. Nosotros tenemos la única iglesia que siempre ha existido. Martín Lutero creó otra iglesia. ¿Es verdad? Las doctrinas que ellos tienen no tienen nada que ver con la escritura, tampoco nada que ver con lo que los cristianos creyeron hace siglos. Esta es otra iglesia. Es una iglesia falsa. Estas doctrinas, la asunción de María, la inmaculada concepción, la infalibilidad del Papa, que había un solo obispo en Roma, el Papa, mientras que había una pluralidad de ancianos, y el purgatorio, y hay otros también, pero Roma no es la iglesia de los apóstoles, y Papa Pío XII era un pastor falso. La salvación pura es únicamente por medio de la fe. Romanos capítulo 3, versículos 24 a 28. Estos versículos son muy claros. ¿Cuál es el Evangelio? Aquí la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Primeramente la salvación es por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo es nuestro Redentor, significa que Él nos compró. El precio que Él pagó era su propia vida. Él derramó su sangre para comprarnos, porque, como dice antes en este capítulo, no hay justo ni aun uno. Todos nosotros hemos quebrado la ley. Cristo murió en nuestro lugar por nosotros. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esta palabra propiciación significa que Jesús sufrió por nosotros en nuestro lugar. Y por medio de la fe en su sangre, que su sangre es suficiente para quitar todo nuestro pecado, esto es exactamente lo que Dios hace. Nos da, nos imputa la justicia de Cristo, porque nosotros no somos justos y Cristo sí, para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Fe en qué? ¿Fe que María fue asunta al cielo? No.
La Biblia no dice absolutamente nada sobre esto. Fe en la sangre de Jesús es lo que dice la Biblia. También en Gálatas capítulo 2, versículo 16, tenemos la misma doctrina, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en Efesios 2, 8 y 9. Y hay muchos versículos más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Arrepiéntete y cree en Jesús. Esto siempre ha sido el Evangelio y sigue siendo el Evangelio.